mejor la doctrina social de la Iglesia que el calvinismo. Hombre, mucho mejor, porque bueno, claro, joder, porque es el calvinismo ni siquiera te decía, oye, no explotes tanto a los obreros, oye, no sé, no, el calvinista es que te decía que cuanto más rico te hagas, más señal de que estás salvado, y cuanto más pobre, más señal de que no estás salvado. Y luego ya lo hilamos con el darwinismo social, de que si es que los pobres ya de fábrica están mal y no dan más de sí, no saben ahorrar. Muy claro, entonces, ante eso, hombre, ante eso la doctrina social de la Iglesia es casi la URSS. Lo relataba Escotado, había sectas cristianas comunistas. Sí. O sea, comunistas, el comunismo cristiano, en fin, que es al final, yo qué sé, podría decir que es el comunismo primitivo que diría Marx, o podemos decir que es el volver a los orígenes del cristianismo, el pobrismo, en fin, ese tipo de cosas. Que el pobrismo también lo criticaba mucho Escotado, pero claro, le daba demasiada importancia al pobrismo, o lo exageraba, mientras que el riquismo de sus amigos del comercio, no lo problematizaba mucho cuando ese riquismo implicaba, pues eso, más clasismo, más esclavismo, pero son los amigos del comercio y son los que hacen avanzar la civilización. Esa es la mentalidad de Escotado o de Pérez Reverte. Nos equivocamos de Dios en Trento. Lo que molaba a lo moderno era ese Dios burgués que te animaba a ganar dinero. Claro, lo que molaba era el calvinista y el judío práctico, que decía más. Claro, eso es lo que molaba. El egoísmo, el poner el dinero por encima de todo. Eso era el progreso, según Pérez Reverte. Tócate los huevos. Creo que, porque, o sea, ahí, en Pérez Reverte ahí se veía la leyenda negra en su estado más puro. España católica, oscurantista, frente a los holandeses, los británicos, los franceses, ilustrados, modernos y tal, ahí la revolución industrial, hacen progresar la sociedad, sí, hacen progresar en muchas cosas, pero también elevan los niveles de explotación, elevan el número de esclavos, de una manera, como decía Domenico Lo Zurdo, qué casualidad que el liberalismo surge, o sea, el ascenso del liberalismo coincide con el ascenso del tráfico de esclavos. Qué casualidad y qué paradoja. Claro. Negocio fácil, y también una cosa que estos adalides de la idea liberal burguesa no hablan, es que el hecho de que haya una minoría que sea creciente de personas con prosperidad, eso también provoca, ahí está, eso también provoca que haya más pobreza. Lo de las iglesias nacionales, ¿no? Lo de las iglesias nacionales es como que el universalismo de la Iglesia Católica, pues claro, ya no es tan universal. Si es una iglesia nacional, ya es mucho menos universal. Toda esta gente, Pérez Reverte, Escotado y alguno más, que habla de que nos equivocamos de bando en Trento, están como poniendo que la sociedad liberal burguesa era idílica y que sí, claro, había riqueza, pero eluden toda la pobreza y toda la población que estaba en situación de hambruna enorme. Después, en la Inglaterra del siglo XVIII, se da un proceso de concentración de tierras enorme. Se crea el Land Tax, que era una ley que penalizaba las pequeñas propiedades. Y se dio una acumulación de tierra en la gentry y en grandes propietarios capitalistas. Y lo que había era una especie de clase media de arrendatarios. Y después ya estaban los Cotas and Pauper, había otro grupo que se me acabe el nombre, a ver si me sale ahora a la cabeza, que eran como escalones de subarriendo y tercer subarriendo. ¿Entendemos?
gran propietario, gentry, una especie de propietarios que no arrendaban la tierra, sino que eran cultivadores directos, ¿no? Esos cultivadores directos serían a lo mejor un 10%. Y después había una gran cantidad de arrendatarios, pero había diferentes escalafones de arrendatarios. Y había un grupo, había un montón de familias, pero un montón de familias que vivían prácticamente en una situación, era como un feudalismo prácticamente. Solo que en Inglaterra parece que como se entremezcla ese componente anglosajón y liberal burgués, ¿no? Eso se mezcla con una sociedad que en lo práctico era rural y tenía unos conceptos arcaizantes bastante grandes, pero realmente lo que había era un feudalismo. Totalmente. Solo que se quiere parcelar la historia y decir, venga, en Inglaterra llega el parlamentarismo en el siglo XVII, por tanto, ya todo era idílico. Mentira. El régimen de explotación tenía unos rasgos feudales bastante importantes. Pero esos rasgos feudales terminan eliminándose con un proceso de concentración de propiedad en el siglo XVIII, que es con lo que te he dicho, con el land tax, que penalizaba las pequeñas propiedades. Se concentra más la propiedad. Ya cuando, al calor de la revolución industrial, una masa informe de trabajadores, de jornaleros sin tierra prácticamente, emigra a las ciudades como mano de obra barata, que es la que favorece el crecimiento de la riqueza de esos empresarios del sector fabril. Por tanto, ahí, utilizando un concepto totalmente marxista, se puede lo que ocurre en Inglaterra. Entonces, no es nada idílico. No es nada idílico. Eso es como que vendamos idílico que ahora la gente viva en pisos, gente con 40 y tantos años viva en pisos compartidos porque se está dando un proceso de concentración de la propiedad y de una riqueza y que eso van a invertir en vete a saber qué, pues seguramente algún gilipollas dentro de 50 años lo diga. Algún liberal de esto de mierda lo diga. Hay que decirlo claro. Pues no. Sí. Pues seguramente la sociedad que había en el Mediterráneo, una sociedad con unos valores matriarcales o de mejores. familia. Hay que decirlo, mejores. Ellos se equivocaron de Dios. Ellos se equivocaron de Dios. Unos valores mejores. No tan individualistas, no tan egoístas, más comunitarios, más... Coño. Claro, ese comunitarismo de las poblaciones, de las familias, de gente que... La doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia y demás. Que por cierto, si me permites como se dice esto, un paréntesis o como se diga, lo de la doctrina social de la Iglesia la reivindican tanto, pero yo un día me puse a leerla. A ver, no me lo leí todo porque la han heredado, o sea, unos papas añadieron partes, o sea, cada papa, o no todos los papas, pero ha habido papas que han ido añadiendo partes, ¿no? La primera, no sé si es la de Pío XI, no sé si es la primera encíclica, pero bueno. Lo importante estuve leyendo en la página oficial del Vaticano sobre todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, y yo leía y seguía leyendo. Esto fue cuando hice la reseña en directo del libro de Berdyaev, Religión y Marxismo. Pues me puse ahí y es que yo lo que veía ahí era humo, pero puro humo. O sea, yo el resumen que saqué, que seguramente es caricaturesco y puede ser en parte un hombre de paja, pero el resumen que saqué yo de la doctrina social de la Iglesia es, venga, que está mal explotar, está mal explotar, hay que ser un poco más, los empresarios que sean un poco más justos, que exploten tanto, pero oye, y en los obreros, oye, eso de hacer huelgas también está mal, eso es violencia, eso está... Ya sé que puede ser una caricatura, pero a mí me pareció un poco eso de decir perogrulladas, y encima de querer ser equidistante, de forzarme de decir, claro, como regañamos, además en términos religiosos, como regañamos a los ricos,
hay que regañar a los pobres porque eso de las huelgas también, hombre, que eso son desórdenes y violencias, que eso de las huelgas tampoco está bien. Es un poco, es un poco eso, llevémonos bien. Yo lo vi muy vacío de contenido, te digo que no me leí todo, no todas las encíclicas, pero Sí. lo dejé al final diciendo, de aquí no se puede rascar nada, esto es, ya digo, esto es humo, esto es brindis al sol, esto es quedar bien con todos. Claro, pero Raúl, esa ideología, ¿dónde podía calar? Esa ideología podía calar en lugares donde la propiedad estaba más repartida. Había Claro, muchos pequeños propietarios que claro. simplemente con su parcela no podían alimentar a la familia. Tenían que hacer después, pues, trabajar de jornalero o trabajar de yuntero, que sea, para otra gente. Por tanto, tenían ese concepto de trabajar lo propio y de trabajar lo ajeno. Y si encima una sociedad fuertemente cristianizada, con unos valores católicos bastante fuertes, pues eso calaba. ¿Por qué? Porque el que lo escuchaba era dueño también de algo. Por tanto, el discurso de la doctrina social de la Iglesia, donde, vamos a circunscribirnos a España, ¿no? ¿Dónde caló más bien? En Castilla, en Claro, Galicia, bueno, en algunas partes claro. como de media montaña donde se da ese minifundismo, ahí cala. Pero esa doctrina no caló Claro. en las zonas del Valle de Guadalquivir, seguramente la zona del Valle del Ebro, donde podía haber más propiedades más grandes, ¿no? En Claro, zonas del claro. latifundismo, donde hay pequeños propietarios, una Sí, sí. capa, pequeña capa de medianos propietarios y sobre todo muchos jornaleros sin tierra, o bueno, prácticamente poquísima tierra, en términos generales, claro, pues ahí no cala. Claro, en zonas ya más porque siempre ocurre lo mismo, zonas de valle y zonas donde se da el regadío, porque eso es importante también tenerlo en cuenta, para hacer un análisis bien de la situación socioeconómica de un país vinculado a la ideología. Cuando aparecen los regadíos en España a finales del siglo XIX, sobre todo ya en el siglo XX que se aumentan, el regadío es más rentable que el secano. Siempre ha sido más rentable, bueno, normalmente. Por tanto, una pequeña parcela de regadío podía traer a la familia, bueno, unos ingresos que eran, no que fuesen tampoco demasiado altos, pero podían compensar una situación en la que no podían trabajar a lo mejor de jornaleros cogiendo aceitunas, porque, a ver, es muy fácil que esto no caiga en simplismo. En un mismo pueblo se puede dar, por ejemplo, la zona del Valle de Guadalhorce, ¿vale? Málaga, donde yo soy, se da el cultivo de cítricos, naranjos y limones, y en la misma zona, simplemente a 100 metros más de altura, hay olivos. Porque, bueno, no son olivos a lo mejor como de la zona a lo mejor más de llanura o de zonas cercanas a Guadalquivir, ¿no? Que se dan, hay espacios más de olivares más grandes, ¿no? Por tanto, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? El pequeño propietario que puede asumir esa ideología que, por lo que tú has dicho, es humo, pero bueno, le viene bien. Al final la gente que quiere escuchar cosas que le parezcan lógicas en su manera de concebir el mundo. Y si conciben el mundo de esa manera, porque son pequeños propietarios, pero a la vez también son jornaleros, en el resto a lo mejor están 5 meses trabajando lo suyo y 7 meses trabajando para otro, pero se sienten propietarios. Ese Sí, discurso sí. para en ellos, porque Claro, son claro. propietarios. Claro, entonces hay que verlo también depende de la zona geográfica, a lo Sí, mejor. sí, sí, sí. A No, 100 no, kilómetros. es que por eso encaja también con el distributismo. Claro, Claro. o sea, la ideología está de Chesterton y Belloc, que por supuesto se basa en la doctrina social de la Iglesia. Es un tradicionalismo que no quiere volver al feudalismo, sino que quiere que todo el mundo tenga al menos su pequeña propiedad y que pueda ser autosuficiente, por supuesto. Y bueno, lo de que la doctrina social de la Iglesia sea humo, ya digo, o sea, no lo leí todo, ¿no? O sea, yo no afirmo, yo digo que me pareció, a mí me da la sensación de que era sobre todo humo, de que era bienquedismo,
equidistancia, así cómoda, ¿no? Claro, para quedar bien, quedar bien con ambas partes, pero eso es lo que interpreto yo y en cualquier caso, mejor la doctrina social de la Iglesia que el calvinismo. Hombre, Mucho mejor, bueno, porque claro, joder, porque es el calvinismo ni siquiera te decía, oye, no explotes tanto a los obreros, oye, no sé, no, el calvinista es que te decía que cuanto más rico te hagas, más señal de que estás salvado, y cuanto más sí, pobre, más señal de que no estás salvado. Y luego ya lo hilamos con el darwinismo social, de que si es que los pobres ya de fábrica están mal y no dan más de sí, no saben ahorrar y no saben, ¿sabes, no? Ese tipo, y claro, entonces, ante eso, hombre, ante eso la doctrina social de la Iglesia es casi la URSS.